Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Bueno, ayer quedamos en las copias, ¿cierto, doctores? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema de las copias, en lo que atañe a la prueba documental. Básicamente, doctores, cuando hablamos de copia, primero tenemos que consagrar cuál es la definición de copia. De copia podemos decir lo siguiente. Copia es una reproducción manual o mecánica que se hace de un documento. Básicamente ese es el concepto de copia. Es la reproducción manual o mecánica que se hace de un documento. Esa es como la definición más básica de lo que consiste una copia. En derecho, mis doctores, en algunos casos, las copias tienen el mismo valor probatorio de los originales. Ojo, el mismo valor probatorio de los originales. Entonces, ¿en qué casos las copias tienen el mismo valor probatorio de los originales? Pues en los siguientes casos. Primero, cuando las copias hayan sido autorizadas por un notario. Segundo, cuando las copias hayan sido autorizadas por un director de oficina administrativa o por un director de oficina de policía. Tercero, cuando las copias sean expedidas por el secretario de una oficina judicial, verbigracia de un juzgado, o sea, sean expedidas por el secretario de un juzgado con previa orden del juez. Entonces, en esos casos, doctores, las copias tienen el mismo valor probatorio de un original. Entonces, repito, cuando las copias hayan sido autorizadas por un notario, cuando las copias hayan sido autorizadas por un director de oficina administrativa o un director de oficina de policía, o cuando las copias hayan sido expedidas por un secretario de un juzgado previa orden del juez. Listo, mis doctores. Entonces, esos son los tres casos en los cuales las copias tienen el mismo valor probatorio que un original. Vamos a entrar a estudiar otro temita que se llama el acto, ojo, acto de autenticación de copia. Acto de autenticación de copia. Cuando ustedes llevan una copia, lo que comúnmente se denomina para autenticarla, ¿en qué consiste este acto de autenticación de una copia? Pues básicamente, mis doctores, el acto de autenticación de copia consiste en esa afirmación que realiza o un notario o un funcionario estatal. ¿Y en qué consiste esa afirmación? Que una reproducción, ya sabemos que es una reproducción, es fiel copia de un original y que ese original lo ha tenido a la vista. En ocasiones, para cuestiones prácticas, esa afirmación puede consistir en un sello o en una afirmación escrita, seguida lógicamente de la firma del funcionario, ya sea del notario o del funcionario estatal. Recuerden, doctores, que las copias de los procesos requieren siempre la autorización del juez. Entonces, las expide el secretario, pero quien las autoriza es el juez. Cuando nosotros veíamos, doctores, este principio de libertad probatoria, pues indicábamos, Antonio, cuéntenos, ¿tiene alguna acotación?
Profe, es que tenía una pregunta con respecto al segundo punto que usted mencionaba, autorizadas por el director de una oficina. ¿Esta Sí, oficina pero de una vendría oficina siendo administrativa. administrativa? Ok. Sí. Un ejemplo de una oficina administrativa. Pues oficinas administrativas estatales. A ver, puede ser, aparte de, eh, aquí hablamos es de oficinas administrativas estatales. Entonces, director de una oficina administrativa estatal, pues básicamente puede ser un comisario de familia. Entonces, si un comisario de familia autoriza la expedición de unas copias, puede ser de un inspector de, bueno, la oficina administrativa de policía, el inspector de policía. Si son autorizadas por un alcalde, si son autorizadas por un gobernador. Entonces, esos son los ejemplos más palpables que tenemos de oficina administrativa, Antonio. Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces, doctores, indicábamos que cuando nosotros estudiábamos ese principio de libertad probatoria, y del principio de libertad probatoria decíamos lo siguiente, pues que básicamente en el ordenamiento jurídico colombiano aplica este principio y que ese principio de libertad probatoria pues nos refiere que los hechos que se requieren probar en un determinado proceso, para probar esos hechos se puede utilizar cualquier medio de prueba, o un testimonio, o un peritaje, o un documento, o una inspección judicial, o un indicio. Entonces, que básicamente no existe ninguna regla que le, que le informe o que le indique al abogado o a la parte de un proceso cómo debe probar unos hechos. Básicamente, en eso consiste el principio de libertad probatoria. Yo puedo probar unos hechos o los hechos que quiero probar al interior del proceso, lo puedo probar con cualquier medio. Sin embargo, aunque la letra dice eso, la letra dice que en el ordenamiento jurídico colombiano se aplica el principio de libertad probatoria, eso no es tan cierto. Y vamos a ver por qué. Esta no es una, no es un principio de aplicación estricta. No, no, en muchos casos no se aplica el principio de libertad probatoria. ¿Por qué? Porque muchos actos, ojo, muchos hechos o muchos actos sí se deben probar de determinada forma y vamos a ver por qué. ¿Y en qué tiene que ver esto con los documentos? Que ciertos actos jurídicos o ciertos hechos que la parte necesita probar, en esos actos se debe probar por medio de un documento. Esto es, ciertos hechos o ciertos actos jurídicos obligatoriamente deben constar en un documento. Entonces, se necesita de un documento para la celebración de determinados actos jurídicos. Por lo tanto, no se admite ninguna prueba distinta a la documental para probar esos negocios jurídicos o esos hechos. ¿Cuáles? Entonces vamos a señalar cuáles actos jurídicos o cuáles hechos se necesitan probar por medio de un documento obligatoriamente. Primero, la compraventa, la permuta, la donación, la antícresis, el usufructo y la hipoteca de bienes inmuebles. Repito, compraventa, permuta, donación, antícresis, usufructo e hipoteca de bienes inmuebles. Esos negocios jurídicos deben constar por escrito en un documento. Asimismo, la venta o cesión de derechos herenciales. Ojo, venta o cesión de derechos herenciales. También el testamento.
las capitulaciones matrimoniales, la declaración de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial de hecho, el matrimonio, el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, la promesa de celebrar contrato, la constitución de sociedades comerciales, esa figura en derecho administrativo que ustedes conocieron o van a conocer si no la han visto como el silencio administrativo positivo. Profe, me hace su favor y me repite. ¿Qué dice Marta Cecilia? Que no la escuché bien. ¿Será que te puedo pedir un favor y me repite las dos últimas que no las escuché bien? Bueno, entonces voy a repetir muy rápidamente. ¿Qué negocios jurídicos o qué hechos deben constar por escrito en un documento? Primero, compraventa, permuta, donación, antícresis, usufructo e hipoteca de bienes inmuebles. Segundo, venta o cesión de derechos herenciales. Tercero, testamento. Cuarto, capitulaciones matrimoniales. Quinto, declaración de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho. Sexto, matrimonio. Séptimo, reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Octavo, promesa de celebrar contrato. Noveno, constitución de sociedades comerciales. Décimo, silencio administrativo positivo. Décimo primero, títulos, valores. Décimo segundo, prueba de representación legal y gerencia. ¿Qué prueba es? Pues para determinar la representación legal y gerencia de una sociedad comercial, pues se necesita el certificado de Cámara y Comercio. Décimo tercero, la cesión de cuotas o acciones en sociedades comerciales. Y décimo cuarto, la constancia de pago de títulos valores. Esos negocios, esos hechos o esos actos jurídicos siempre deben constar por escrito en un documento. Siempre, doctores. Volvemos nuevamente a un tema que habíamos tocado tangencialmente el día de ayer y vamos a desarrollarlo pues en debida forma. ¿Y cuáles? Esos documentos que son otorgados en el extranjero. Ojo, documentos otorgados en el extranjero. De esos documentos otorgados en el extranjero, lo primero que debemos determinar es si el documento es privado o si es público. Si ese documento, doctores, que ha sido otorgado en el extranjero es privado, ojo, si es un documento privado, y aparte de que el documento privado es original y es auténtico y consta en castellano,
no requiere trámite alguno. Entonces, repito, si el documento es privado, es original, es auténtico y consta en castellano, no requiere de trámite alguno. Si el documento es público, podrá ser validado mediante un sello que ustedes conocen como la apostilla. ¿Y qué es la apostilla? Es ese sello que le imprimen los departamentos de relaciones exteriores de cada estado y que suple la autenticación que realizan los cónsules. Eso es una apostilla, eso es lo que comúnmente se conoce como apostillar. Es una forma de autenticación que realizan los departamentos de relaciones exteriores de cada estado. Y es un sello, básicamente. Si el documento, doctores, ha sido otorgado en idioma extranjero, debe venir traducido por traductor oficial al español. Y la firma de ese traductor debe de estar autenticada ante el cónsul o ante el notario. En ese caso, mis doctores, tanto el documento original como la traducción deben venir debidamente autenticadas o apostilladas. Esos aspectos se nos habían quedado en el tintero el día de ayer en lo inherente a los documentos otorgados en el extranjero. Ahora vamos a consagrar otro tema que se denomina el impuesto de timbre. Acorde con lo consagrado en el artículo 519 del Estatuto Tributario, se debe colocar un impuesto o se debe gravar la suscripción de documentos públicos y privados. Ojo, se le va a colocar un impuesto. El artículo 519 del Estatuto Tributario indica o crea un impuesto. ¿A qué documentos? A los documentos públicos y privados, no cualquiera, sino una especialidad de documentos. ¿Cuáles? Ya sabemos que sean públicos o privados, pero que en esos documentos conste la constitución, la existencia, la modificación, la prórroga, la cesión o la extinción de obligaciones. Allá se plasma una cuantía, lógicamente con una cuantía, entonces se remitirán al Estatuto Tributario. Pero a esos documentos se les está gravando con un impuesto. ¿Qué se exceptúa a ese impuesto de timbre? Se exceptúan dos clases de documentos. El primero, la compra-venta de inmuebles, eso no tienen impuesto de timbre. Y segundo, el otorgamiento de hipotecas. Eso en lo que atañe al impuesto de timbre. ¿Por qué se tocan estos aspectos? Aunque ustedes ya les han dicho esto una y mil veces, acuérdense, doctores, que para que ustedes opten por su tarjeta profesional de abogados, ya no necesitan solamente graduarse, no. Ya necesitan graduarse y pasar el examen de Estado. Y en los exámenes de Estado han preguntado impuesto de timbre. Si ustedes no pasan el examen de Estado, podrán tener un diploma como abogados,
pero nunca la tarjeta profesional. Nunca podrán ejercer. Ojo con eso. Doctor, ¿le puedo pedir un favor? Perdón. Cuénteme, Beder. ¿Me puede, por favor, repetir el documento de constitución de este impuesto de timbre? Es que coloqué constitución, extinción, prórroga, Listo, modificación. Beder. Entonces, a ver. ¿A qué documentos, entonces? Constitución, Beder. Existencia. Para todos. Constitución. Existencia. Modificación. Prórroga. Cesión o extinción de obligaciones. Repito. Constitución, existencia, modificación, prórroga, cesión o extinción de obligaciones con unas cuantías específicas acorde con lo estatuido en el ordenamiento tributario. Con las siguientes excepciones: la compraventa de inmuebles y el otorgamiento de hipotecas. Entonces, básicamente, esos son los documentos que están grabados con ese impuesto de timbre. Otro Gracias, tema, doctor. doctores. Listo, Beder. El registro en la oficina pública. Las escrituras públicas, doctores, las escrituras públicas de compra-venta de bienes inmuebles. ¿Profe, eso es otro? ¿Ese es otro o ese es otro tema? Se denomina cuáles son los documentos que se deben de registrar en una oficina pública. ¿Listo, Mónica? Sí, señor, gracias. Vale. Entonces, este es otro tema que se denomina registro en la oficina pública. Podemos colocarle. Registro en la oficina pública. Las escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles, en esos documentos, específicamente en las escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles, se debe acreditar que han sido inscritas en el registro público inmobiliario. ¿Para qué? Para que tenga fuerza y valor probatorio ese negocio jurídico. Lo que ustedes conocen como las oficinas de instrumentos públicos en Bogotá, ya ustedes más bien saben que exactamente que hay 3 oficinas de instrumentos públicos en Bogotá, acorde con la localización del bien inmueble, si es norte, centro o sur. Entonces, esas escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles se deben acreditar. ¿Y cómo se deben acreditar? Inscribiéndolas en ese registro público inmobiliario. ¿Para qué? Para que ese negocio jurídico tenga fuerza y tenga valor probatorio. Asimismo, doctores, la compra-venta de automotores, las prendas comerciales, las ventas de establecimientos de comercio, las sentencias de adjudicación de bienes, los matrimonios, las sentencias que decretan interdicción, las medidas cautelares sobre bienes inmuebles. Todos estos negocios jurídicos también se deben registrar en las oficinas públicas. ¿Todo eso para qué? Pues básicamente para darle fuerza y darle valor probatorio a esos negocios o a esos hechos jurídicos, doctores. Perdón, profe, buenos días. Mira, su merced, ¿será que me puede repetir desde donde dice sentencias adjudicación de bienes? Claro, doña Gloria. Tan bonito, Entonces, gracias, profe. Inicialmente, pues, ¿qué negocios se necesitan registrar en la oficina pública? Para doña Gloria y para todos, pues, las escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles.
básico. También la compraventa de automotores, las prendas comerciales, las ventas de establecimientos de comercio, los matrimonios, las sentencias de adjudicación de bienes, las sentencias que decretan interdicción, las medidas cautelares sobre bienes inmuebles. Existirán algunas otras, pero esas son las que vamos a ejemplificar. Existen algunas otras, y son bastantes. Pero vamos a hacerles una breve enunciación. ¿Para qué? Para que sepamos que ciertos actos jurídicos o ciertos hechos jurídicos necesitan registro en la oficina pública. ¿Listo, doña Gloria? Doctor, muchas gracias. Yo lo bendiga. Bueno, sí, señora. Otro temita, doctores, con relación a los documentos. Vamos a hablar de los documentos rotos o de los documentos alterados. Ojo, documento roto o documento alterado. En relación con estos documentos rotos o alterados, mis doctores, se tiene que indicar que estos documentos los debe apreciar el juez conforme a las reglas de la sana crítica. Acuérdense, bueno, vamos a verlo más adelante, que las reglas de la sana crítica comprenden las reglas de la experiencia, las reglas de la ciencia y las reglas de la lógica. También se tienen que apreciar por parte del juez con base en el sentido común. En el sentido común. Eso en relación, mis doctores, con los documentos rotos o los documentos alterados. Otro tema, doctores, se denomina las contraescrituras. Ojo, contraescrituras. Existen las escrituras públicas y existen las contraescrituras. Básicamente, ¿en qué consisten las contraescrituras? Son escrituras privadas. Entonces, coloquemos allá como definición de contraescritura. Son escrituras privadas que hacen los contratantes para alterar lo pactado en la escritura pública. Eso es una contraescritura, una escritura privada que realizan los contratantes para alterar lo pactado en la escritura pública. ¿Qué se puede indicar con respecto a las contraescrituras, doctores? Que no producen efectos contra terceros. Producirá efecto para los contratantes porque se están comprometiendo a alterar algún acuerdo que se haya pactado en la escritura pública, pero no producen efectos contra terceros. Eso es necesario también tenerlo en cuenta, mis doctores, en lo atinente a ese tema específico, al de las contraescrituras, que nunca producirán efectos contra terceros, solo efectos interpartes, efectos para estas partes contratarias que están alterando lo pactado en una escritura pública. Vamos ahora a entrar a un tema que se denomina la firma. Ojo, la firma. Doctor, una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Estas contraescrituras se pueden también denominar como escritura aclaratoria?
Sí, también, sí, señor, claro que sí. Lo importante, Miguel, aparte de la denominación, es que se altere lo pactado en la escritura pública. ¿Por qué? Porque si no se ha alterado lo pactado, no será contraescritura, pero si llega a haber alguna alteración con base en lo inicialmente pactado, sí hablamos de una contraescritura, porque hay algunas escrituras aclaratorias que no alteran lo pactado, entonces si no alteran lo pactado, no hablaremos que son contraescrituras. ¿Listo, Miguel Ángel? Listo, doctor. Vale. Entonces les decía a mis doctores que vamos a ver otro temita que se denomina la firma. ¿Y qué se entiende, doctores, por firma? La firma es la expresión del nombre del suscriptor de un documento. Eso es una firma. La expresión del nombre del suscriptor de un documento. Básicamente, en la mayoría de ocasiones es un signo o un símbolo que se emplea como medio de identificación personal. Existen varias clases de firmas, doctores. La primera es la firma autógrafa. Se denomina así, firma autógrafa. Y esta firma autógrafa es la que expresa con claridad el nombre de la persona. Expresa con claridad el nombre de la persona. Esa es la firma autógrafa. Asimismo, doctores, existe la firma mecánica. Ojo, firma mecánica. Y esa firma mecánica es la que se imprime por medios mecánicos. Profe, qué pena, ¿me puede repetir? ¿La firma mecánica? Sí, señor. La firma mecánica es la que se imprime por medios mecánicos. Si esa firma mecánica consta en un documento público, requiere autorización de la entidad competente. Esa aclaración con relación a las firmas mecánicas de documentos públicos. Entonces, si consta en un documento público, requerirá autorización de la entidad competente. Existe otra clase de firma, la que se denomina firma electrónica. Ya vamos a ver algo sobre la firma electrónica, pero como concepto de firma electrónica, se puede indicar que es la que lleva todo documento creado digitalmente. Entonces, firma electrónica es la que lleva todo documento creado digitalmente. Por último, existe la firma digital. Y la firma digital, doctores, es definida como un valor numérico, ojo, un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos.
valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos. En eso consiste la firma digital. ¿Qué pasa, doctores, cuando un documento no tenga firma? Si un documento no ha sido firmado o no ha sido manuscrito, solo tendrán valor si son aceptados expresamente por la parte. Si no tiene alguna firma, pues se tendrá que citar a esa parte al proceso para que acepte expresamente que esa persona o firmó el documento o esa persona fue la que efectuó esa manuscritarización. Entonces, esos documentos que no son firmados ni manuscritos, solo tendrán valor si son aceptados expresamente por esa persona, por esa parte. Hay una especial clase de firma, doctores, que ustedes la van a conocer y se denomina la firma a ruego. Ojo, firma a ruego. ¿Cuándo se presenta esta firma a ruego? Si existe una persona que no puede o no sabe firmar, ojo, existe una persona que o no puede o no sabe firmar. En esos casos, esa persona le puede solicitar a otra que lo haga por ella. En ese caso específico de la firma ruego, se requiere la presencia de 2 testigos. Y la huella digital o plantar de quien no puede firmar. Si se trata de un invidente, una persona ciega, se debe de dejar constancia que el documento fue leído en su integridad. Otra especie de documentos, doctores, se denominan documentos firmados en blanco o con espacios sin llenar también. Documentos firmados en blanco o con espacios sin llenar. Con relación a estos documentos, doctores, a esos documentos firmados en blanco o a esos documentos con espacios sin llenar, podemos decir que se presume cierto el contenido del documento firmado en blanco o con espacios sin llenar. Se presume cierto el contenido de ese documento. Entonces, si ustedes firman un
documento en blanco y después otra persona lo llena, se presumirá cierto el contenido de ese documento. Otro tema, doctores. Documentos emanados de terceros. Inicialmente debemos consagrar que un tercero es toda aquella persona ajena al contrato. Eso es un tercero. Toda persona ajena al contrato o ajena a la relación que está siendo objeto de debate. Con relación a estos documentos que emanan de terceros, esto es, de esas personas que son ajenas al contrato o son ajenas a la relación que está siendo objeto de debate, pues valga decir que esos documentos los apreciará el juez únicamente si son dispositivos o representativos auténticos. Ustedes ya saben que es un dispositivo y un documento dispositivo y un documento representativo. En lo atinente a los documentos privados declarativos, los debe apreciar el juez sin necesidad de ratificar su contenido. Salvo que la parte contraria solicite su ratificación. Profe, qué pena, ¿me podría volver a repetir? Claro que sí, Antonio. Con relación a los documentos privados declarativos, se tiene que el juez los debe apreciar y los debe valorar sin necesidad de ratificar su contenido. Entonces, no es necesario citar a ese tercero para que asista al proceso y ratifique el contenido de ese documento de tercero. No, no es necesario. A menos que la parte contraria, o sea, si estamos hablando de un documento que afecte y que aporta el demandante y de un tercero, entonces será el demandado la parte contraria. Ustedes saben quién es la parte contraria. ¿Por qué? Porque si ustedes son demandantes y aportan ese documento de terceros, pues el demandado será su parte contraria. O si el demandado aporta el documento de terceros, pues serán los demandantes la parte contraria. Entonces, cuando se aporta a un proceso ese documento de terceros, de esta persona que es ajena al contrato o es ajena a la relación objeto de debate, ¿quién lo tiene que aportar? Pues lo tiene que aportar alguna de las partes. En ese caso, el documento será apreciado por el juez sin necesidad de citar a ese tercero para que ratifique el contenido del documento, salvo que la parte contraria solicite la ratificación. En ese caso sí es necesario. Otro tema, doctores, que se denomina las declaraciones extrajuicio. Ojo, declaraciones extrajuicio. Con relación a las declaraciones extrajuicio, es necesario indicar que solo tienen valor cuando la ley los autorice expresamente. Entonces, las declaraciones extrajuicio solo tendrán valor cuando la ley las autorice expresamente.
como ejemplos de declaraciones extrajuicio autorizadas por la ley. Primera, son ejemplos. Primera, para aprobar un contrato de arrendamiento. Ojo con esas formas de probar. Se puede probar un contrato de arrendamiento si no obra por escrito con una declaración extrajuicio. Segundo, para probar la supervivencia de una persona. Tercero, para probar derechos del poseedor en diligencias de entrega o lanzamiento. No tienen, ojo, no tienen valor. No tienen, no estoy diciendo, tienen, no tienen valor. No tienen ningún valor las declaraciones extrajuicio para probar filiación. No tienen ningún valor esas declaraciones. Para probar unión marital de hecho. Para probar estado civil de las personas. Con una excepción. La solicitud de pensiones. En las solicitudes de pensiones sí tienen valor las declaraciones extrajuicio para probar filiación, unión marital de hecho o estado civil de las personas. Esa es la única excepción, la solicitud de pensiones. De hecho, de resto, en ningún caso tendrán valor esas declaraciones extrajuicio para probar filiación, unión marital de hecho o estado civil de las personas. Doctor, una pregunta. Cuénteme, Dilberto. Y en el caso cuando solicitan que un extrajuicio para determinar el estado de la persona en caso de... ¿El estado de salud? No, el estado de una persona estado? que es unión libre, soltero, casado. No tiene ningún valor salvo solicitud de pensiones, Dilberto. Ningún valor. Si la solicitan, pues están haciendo una solicitud completamente absurda, Dilberto. Porque usted ya sabe que el derecho, a menos que se trate de solicitud de pensiones, no tiene ningún valor. O sea, como una extrajuicio en donde... Diga que usted es casado o es soltero. No, se convivió con alguien, con una persona, y porque... Pero es que, Dilberto, yo dije que no tiene ningún valor probatorio ni la filiación, ni la unión marital de hecho o el estado civil de las personas. Entonces, para probar, ojo, no estoy diciendo convivencia. Convivencia es otra cosa completamente. Eso sí, de convivencia. Convivencia sí, porque no está dentro de las excepciones. Convivencia sí, claro que sí. Convivencia sí, no está dentro de las excepciones. Ah, sí, bueno, ok, gracias. Listo. Convivencia, claro que sí. Lo que no tiene valor es unión marital de hecho, estado civil de las personas o filiación. Salvo lo de las pensiones, salvo esa excepcioncita de solicitud de pensiones. Ahora, mis doctores, Miguel Ángel, ¿va a hacer alguna acotación? Miguel Ángel. Sí, doctor. Cuénteme, Miguel. Es que en la práctica, la vez pasada sucedió que le pidieron una declaración de extrajuicio para afiliarla a la EPS. Claro, pero mire, Miguel Ángel, que ¿qué es lo que se buscaba probar con esa declaración extrajuicio?
Usted me dice, Miguel Ángel, que pidieron una declaración extrajuicio para afiliar a una persona a una EPS. ¿Y qué tenía que indicar en la declaración extrajuicio? Pues supongo yo que es de que están en unión libre. No, tiene que, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos claro que ni filiaciones, ni uniones maritales de hecho, ni estado civil de las personas. Eso no tiene ningún valor. Ahora, si lo pidieron, pues mejor, porque les están pidiendo documentos que no tienen ningún valor, ustedes lo llevan. Pero en materia probatoria, la institución que llegue a solicitar una declaración extrajuicio para probar algunos de estos hechos, le repito, filiación, unión marital de hecho, estado civil de las personas, no tiene ningún valor. ¿Dónde lo dice? Lo dice la ley 54 de 1990, reformada por la ley 979 de 2005. Allá lo dice. Que de todas maneras ustedes necesitan el soporte. Ley 54 de 1990, reformada por la ley 979 de 2005. Allá lo dice. Es una consagración legal. Si lo solicitan ellos, pues bien, y si ellos se satisfacen con ese requisito, pues allá ellos. Pero en materia legal eso no tiene ningún valor. ¿Listo, Miguel? Listo, doctor. Vale, perfecto. Perdón, doctor, esa es la ley 54 del 90 y fue reformada ¿por cuál? La ley 979 de 2005, Edilberto. Gracias. Entonces, 979 de 2005. Esa es la reforma. La ley 979 de 2005 reformó la ley 54 de 1990. Gracias. Y es donde se consagran esa carencia de valor probatorio de esas declaraciones extrajuicio. Ahora, mis doctores, vamos a hablar de la fecha. Otro temita que se denomina la fecha. Sobre la fecha podemos indicar que la fecha que consta en un documento privado tendrá plena prueba entre las partes, pero no se cuenta respecto de terceros. Profe, ¿puedes repetir de nuevo, por favor? Claro, la fecha que consta en un documento privado tendrá plena prueba entre las partes, pero no se cuenta respecto de terceros. Eso con respecto a la fecha, mis doctores. Ahora, un temita relacionado con la conservación. ¿Sí? Cuénteme. Profe, esto quiere decir que en caso de que en un proceso se le pregunte por la fecha exacta a un tercero, esta pregunta podría ser objetada. Claro que sí, Antonio, porque con relación a la fecha, ojo, con relación a la fecha, solo tiene plena prueba entre las partes, no cuenta respecto de terceros. Ojo, siempre y cuando sea un documento privado, ¿no, Antonio? Ah, vale. Sí, es un documento privado, porque si es un documento público, pues ya todos sabemos que sobre el documento público se presume su autenticidad, pero no en el privado, en lo que atañe a la fecha, únicamente a la fecha, eso es plena prueba solo para las partes, no para los terceros. Sobre la conservación, ojo, la conservación de los documentos digitales. ¿Por qué estamos tocando estos temas, doctores? Porque ayer haciendo
una pequeña encuesta con relación a las preguntas que se han hecho en los exámenes de estado. Sobre documentos se están preguntando estos temas, entonces es necesario que los veamos. Conservación de documentos digitales. El documento digital, doctores, se conserva en su estado original si el medio de almacenamiento es óptico o digital. No es prueba, ojo, no es prueba del documento digital la impresión que se realiza de él, del documento digital, una impresión mecánica o por otro medio. Salvo, lógicamente, la que sea autorizada por el notario o por el juez o por el director de oficina de instrumentos públicos. La mayoría de certificados de tradición y libertad están conservados en sistemas ópticos o digitales. Y las reproducciones son mecánicas. ¿Por qué? Porque a ustedes lo que le entregan es una fotocopia. Pero en esos casos han sido autorizados por el director de la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, no es prueba de un documento digital la impresión o la fotocopia que se realiza de él, salvo que esa fotocopia o esa reproducción o esa impresión sea autorizada por un notario, o sea autorizada por un director de la oficina pública, o sea autorizada por el juez. En esos casos sí es prueba, sí tiene valor probatorio. Con relación al documento digital y a su conservación, podemos indicar que ese documento digital admite copias exactas. Otro tema, doctores, eficacia probatoria del documento electrónico. Ojo, eficacia probatoria del documento electrónico. Sobre este tema, valga decir que se encuentra regulado en la Ley 527 de 1999. Y al respecto, valga indicar que ese documento electrónico puede servir como prueba solo en la medida en que se respete el principio de equivalencia funcional. Después vamos a ver en qué consiste el principio de equivalencia funcional cuando estemos hablando del documento electrónico. Por ahora dejémoslo plasmado, que el documento electrónico puede servir como prueba solo en la medida en que se respete el principio de equivalencia funcional. Ya después, cuando entremos en materia de documento electrónico, vamos a consagrar en qué consiste ese principio de equivalencia funcional. El día de hoy les voy a dejar dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia, una de la Sala de Casación Penal y otra de la Sala de Casación Civil, sobre estos temas. ¿Para qué? Para que la tengamos leída para el día viernes. De hecho, no son dos, sino son, vamos a poner 3, para que sea un poquito, pues ya tenemos suficiente tiempo.
Son 3 sentencias. Existen algunas clasificaciones de documentos electrónicos, doctores. La primera se denominan pruebas digitales o evidencias digitales. Entonces, dentro de los documentos electrónicos existe una subdivisión que se denominan las pruebas digitales o también se conocen como las evidencias digitales. Y con relación a las pruebas digitales o a las evidencias digitales, podemos decir que son comunicaciones electrónicas que sirven como medio de prueba. Entonces son comunicaciones electrónicas que sirven como medios de prueba. Como ejemplos, los email. Los mensajes de texto. Los fax. Y las páginas de internet. Sobre este tema, de pronto la otra semana hacemos un análisis con relación a el derecho de intimidad frente a las comunicaciones vía correo electrónico o vía WhatsApp. Para arribar a la conclusión que con relación a las comunicaciones que se envíen o a los mensajes, videos, fotografías que se envíen vía correo electrónico o vía WhatsApp, no se tiene en aplicación el derecho a la intimidad. Esto es, la persona que envía información vía correo electrónico o vía WhatsApp pierde el derecho a la intimidad con relación a esa información. Profe, Sí, Antonio, cuénteme. ¿me podría nuevamente repetir lo que mencionó anteriormente? Pues básicamente, Antonio, usted no es dueño de la información que envía, usted es dueño de la información que tiene, Antonio, que tiene, digamos, en su celular. Pero cuando usted envía esa información, y cuando hablamos de información estamos hablando de textos, de videos, de fotografías, etcétera. Cuando usted la envía, aunque lo vamos a analizar en la sentencia, pero pues desde ya podemos anticiparnos que cuando usted le envía esa comunicación, esos mensajes a otra persona, está perdiendo el derecho de intimidad sobre esa información, sobre esos documentos, está perdiendo el derecho a su intimidad. Entonces, esa otra persona, ojo, esa otra persona, única y exclusivamente esa otra persona, puede utilizar esa información con fines probatorios. No un tercero, no, pero otra persona, esa otra persona a la que usted se la envió, sí. Por ejemplo, en las conversaciones telefónicas también se da.
Por eso, Antonio, usted puede tener una aplicación que graba las conversaciones telefónicas. Entonces, si yo llamo a Antonio y Antonio instala esa aplicación que graba la conversación telefónica, Antonio podrá utilizar esa información, usted nomás, no un tercero, usted podrá utilizar esa información probatoriamente. Por ejemplo, si yo lo llamo y le digo, le hago una amenaza, le hago una exigencia económica, entonces usted podrá utilizar esa información y yo no podría alegar que se me está vulnerando mi principio a la intimidad. No, señores, no, yo pierdo la intimidad con respecto, Antonio, de esa información en el momento en que sostengo una conversación telefónica con él, o en el momento en que le envío un WhatsApp, o en el momento en que le envío un correo electrónico. Algo así, pues básicamente eso es lo que básicamente se consagra en la jurisprudencia. ¿Sí es que me he entendido, Antonio? Ojo, no un tercero, pero con respecto al interlocutor, sí se está cediendo el derecho a la intimidad. ¿Vale, Antonio? Vale, profe, pero me surge otra pregunta con respecto a eso. Claro, En cuénteme. caso de que sea no solo una persona la involucrada, es decir, sino que de ese se derive un tercero. No le entiendo absolutamente nada de lo que está me diciendo cuando se deriva de un tercero, si es que en una conversación pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4. Lo Bueno, único con que un yo le digo, ejemplo. Antonio, es que si yo a usted le hago una llamada, ¿sí? Y le digo, estoy extorsionando a Paula, pues Paula no puede utilizar esta información. No, es solo Antonio y yo, porque entre los dos es la comunicación. ¿Ya? Pero usted Listo, sí profe. puede utilizar esa información. Paula no podrá hacer nada. Usted sí lo puede hacer. O si yo le envío un mensaje o le envío algo por WhatsApp, pues se lo estoy enviando yo, usted lo podrá utilizar probatoriamente y yo no podría alegar afectación o vulneración de mi derecho a la intimidad. Si se vinculan terceros, pues ya no lo puede hacer usted, ya lo tendrá que hacer un juez, porque los jueces sí los pueden hacer con una orden. Para eso existen los jueces de control de garantías en materia penal. Entonces, un juez, sí, claro, usted podrá ir como parte, fiscalía o de abogado y solicitar esa inspección al medio. Entonces, será una inspección que se realiza a un celular o a un computador, etcétera. ¿Listo, Antonio? Listo, profe. Vale. Pero básicamente es cuando yo puedo utilizar información que me da un tercero. Si el tercero me la está dando, pues sí la puede utilizar con fines probatorios. Si es un tercero, pues ya será el juez. Ojo con eso, ya igual lo vamos a tener el tiempo suficiente para analizar todos esos aspectos. Otro temita, mis doctores, se denomina la oferta. La oferta. Con relación a la oferta, mis doctores, podemos indicar que la oferta es una propuesta verbal, ojo, propuesta verbal de un negocio. Y esa propuesta verbal de negocio puede ser o aceptada o rechazada. Esa se puede hacer también por medios telefónicos o por medios virtuales. Cuando esa propuesta se haga por escrito, en un documento, debe ser aceptada o rechazada dentro de los 6 días siguientes a la fecha que se tenga la propuesta. Ojo, cuando la Profe, ¿entre oferta, los qué? Perdón. cuando la oferta se haga por escrito, debe ser aceptada o rechazada dentro de los 6 días siguientes a la fecha en que se realizó la propuesta.
esto también se tiene que vincular en el caso en que el destinatario recibe la oferta en el mismo lugar en que la persona que la está realizando, siempre y cuando pues la oferta se realice en ese mismo lugar. Esto es, si el que realiza la oferta está en el mismo lugar a quien se le está realizando la oferta, y esto está por escrito, pues tiene un término de 6 días. Pero si llega a residir en un lugar distinto, pues a ese término de los 6 días se le debe sumar el término de la distancia. O sea, el término que dure básicamente el medio en que se está enviando esa oferta por escrito. Básicamente, eso es lo que se debe acotar con relación a estas clases de oferta. Ahora otro tema, mis doctores. Pues vamos de una vez a hablar, porque nosotros dejamos plasmado ese principio de equivalencia funcional. ¿Dónde está consagrado el principio de equivalencia funcional? Pues básicamente, mis doctores, en los artículos 6º, 7º y 8º de la ley 527 de 1999. Y básicamente ese principio de equivalencia funcional indica que cualquier documento hecho a través de un mensaje de datos tiene el mismo valor de uno escrito en los términos de esa definición del artículo 251 del antiguo Código de Procedimiento Civil. Básicamente, mis doctores, el documento hecho a través de un mensaje de datos tiene el mismo valor de uno escrito, y a raíz de que se necesita en estas épocas de pandemia la aplicabilidad del principio de equivalencia funcional, que en la actualidad, mis doctores, los memoriales que los abogados presentan ante los juzgados se hacen por internet. Entonces, esos documentos son aceptados, tienen el mismo valor que si ustedes presentaran ese documento por escrito ante esa oficina judicial. Las personas que ya están en ejercicio de la profesión, pues observarán que ahora todo es digital. Todo es digital ante los juzgados. Y con base en ese principio de la equivalencia funcional, ese documento hecho a través de un mensaje de datos tiene el mismo valor de uno escrito, de ese documento físico. Ese es el principio básicamente de la equivalencia funcional. Profe, ¿me confirma por favor la ley? ¿Cómo me dice? ¿Me podría repetir la ley, por favor? Claro, es la ley 527 de 1999, artículos 6º, 7º y 8º. ¿Listo, Antonio? Sí, señor, gracias. Vale. Listo, mis doctores. Ahora vamos a ver otro temita que se denomina la inspección judicial.
Ese ya lo hemos visto, ¿cierto? Es que estoy confundido con el curso de noche. ¿Esa expedición judicial ya la vimos? Sí, señor. Ah, bueno, entonces no. La prueba pericial también la vimos en este curso, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe, Sí, también. señor. Señor, ya la vimos. Vale. Del derecho, de la prueba, hablamos de la prueba de inspección judicial en derecho comercial. No, en No, comercial no. Ah, No, listo. señor. Entonces, No, bueno, señor. ese tema que no se quede en el tintero. Vamos a ver. Con relación a la prueba de inspección judicial, para que hagan allá un paréntesis y agreguen lo siguiente. Con relación a la prueba de inspección judicial en derecho comercial, hay algunos documentos que se denominan secretos. Esto en derecho comercial, hay documentos secretos. Y en derecho comercial, nuevamente les digo, los documentos secretos, pues básicamente son documentos de los que se quiere que nadie se entere. Básicamente podríamos decir que son aquellos documentos a los cuales el comerciante les otorga esa calidad. El comerciante puede considerar algunos documentos como secretos. Básicamente ese secreto tiene que tener una valoración económica. Sobre esos documentos secretos, doctores de los comerciantes, estos no pueden ser inspeccionados a menos que la prueba verse directamente sobre ellos. Esos documentos secretos de los comerciantes se deben someter a reserva y solo pueden acceder a esos documentos el juez o, pues, si la parte renuncia y los aporta. Como documentos secretos, pues podemos básicamente, estos documentos que tienen las fórmulas. Si ustedes son comerciantes industriales y tienen la fórmula de ese producto que están comercializando, pues eso, lógicamente, ese tendría que ser un documento secreto. Ustedes no pueden, como comerciantes, dar las fórmulas. La fórmula de Coca-Cola, la fórmula de las empanadas que hacen. No, las fórmulas no. Las fórmulas son documentos secretos. Pero sí se llega a interponer un proceso con relación a esa fórmula, pues ya será el juez el que acceda a esos documentos secretos. Profe, Sí, cuénteme, Antonio. bueno, me surge una pregunta con respecto a este. Y cuando este documento, no sé, tenga una afectación social, es decir, que de aquí se derive, un claro ejemplo es el tema que se presentó con la contratación de las vacunas. Sí, pero es que Que, esos son documentos públicos, ¿no? Eso no es de los comerciantes. ok, vale. Eso nada tiene que ver con el derecho comercial porque lo de las contratación de las vacunas son documentos públicos, y con relación a con relación a los documentos públicos, hay algunos documentos públicos que sí son secretos. La mayoría y los documentos de contratación no deben ser secretos, por regla general. Los documentos, pero por eso les decía que en derecho de comercio, pero en el derecho público, pues hay algunos documentos públicos que sí son secretos. Miren, lo que se ventila en un consejo de ministros es secreto. Lo que se ventila en las salas de consulta y servicio civil del Consejo de Estado son secretos. Los documentos de las autoridades de la seguridad nacional son secretos. Todos esos son documentos secretos. Nadie puede acceder a ellos, o un juez, a menos de que eso sea el tema de la litis. Pero nosotros no podemos acceder a lo que se ventila en un consejo de ministros así queramos. Eso es secreto. O lo que se ventila en consejos de seguridad de las fuerzas militares o las fuerzas armadas o la de la Policía Nacional. O lo que se ventila en la sala de consulta de servicio civil del Consejo de Estado. Esos son secretos.
Sin embargo, pues acorde con lo que dice Antonio, de la polémica que se generó con respecto a las vacunas, estamos hablando de un caso de contratación estatal. En esos casos, esos documentos son públicos. Por eso era la pelea que nosotros no sabemos cuánto costaron esas vacunas, ni sabemos cuáles son los términos de esa contratación o de esa compraventa de vacunas, por una sencillísima razón, porque las farmacéuticas así lo exigieron. Así lo exigieron las farmacéuticas. Esa contratación tiene que ser secreta. Si la contratación llega a ser pública, no les vendemos una sola vacuna. Entonces, nótese, mis doctores, que hubo un enfrentamiento de derechos. El derecho a la publicidad de la contratación versus el derecho a la salud pública. Entonces, en lo que ustedes en derecho, ¿ustedes ya vieron contratos? ¿O no lo han visto? Yo creo que sí, ya vieron contratos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. ustedes allá en su materia de contratos estudiaron una especie de contrato que se denominaban los contratos de adhesión o más popularmente conocidos como contratos leoninos. En estos casos, las farmacéuticas, no solo con Colombia, con todos los países del mundo, firmaron contratos de adhesión. O les sirven las cláusulas que la farmacéutica quiere o no firmamos contratos de venta de vacunas. Es como un contrato de cuando ustedes van a comprar un tiquete aéreo. Eso es un contrato de transporte. Y ustedes no pueden entrar a discutir los términos del contrato con la aerolínea. La aerolínea les dice, o les sirve como yo hago el contrato, o si no, no lo firme. Y busque cómo irse. Pero el contrato se firma como yo lo digo. Son contratos de adhesión o contratos leoninos. Acuérdense de esa clasificación de contratos. Con las farmacéuticas pasó exactamente así. Y no podemos criticar al Estado porque era o firmarlo así o no tener una sola vacuna. Y no solo al Estado, a cualquier Estado del mundo. Las farmacéuticas tenían la sartén por el mango. Ellas tienen la vacuna. Ellas cobran la vacuna al precio que quieran y entregan la cantidad de vacunas que ellos quieran con base en los contratos. Por eso, por ahí en las noticias salen que algunos países ya van muy avanzados con la vacuna. Parece ser que ellos pagaron precios mucho más elevados por las vacunas y pues lógicamente esto es una empresa y las farmacéuticas deben vender a quien les pague más por cada vacuna, es más que obvio. Pues desafortunadamente es así. ¿Preguntas, doctores? ¿Todo muy claro o todo muy confuso? Claro. Listo. Claro. Listo, mis doctores. Entonces, esto con relación a los documentos secretos y en materia comercial y esa, pues esa excepción que se tiene en materia de derecho público sobre algunas excepciones, algunos documentos que son secretos y ya pues indicamos cuáles son. Ahora, mis doctores, vamos a entrar a otro tema, a otro medio probatorio. Y básicamente, mis doctores, ese medio probatorio, aunque es un peritaje, y nosotros ya hemos visto el peritaje, se denomina la prueba de ADN. Ojo, prueba de ADN. Con relación a la prueba de ADN, también vamos a hacer un estudio jurisprudencial. ¿Por qué? Porque a raíz del adelanto, dejémoslo para la otra semana, la prueba de ADN, ¿para qué? Para que yo con 2 o 3 días de anticipación les envíe
la jurisprudencia, le hagamos un estudio y discutamos sobre la prueba de ADN. Entonces ya se lo dejemos ahí. Vamos a pasar de una vez a otro medio de prueba que se denomina el indicio. Ojo, el indicio. Me recuerdan lo del ADN, por favor, antes que se me olvide. La otra semana. El indicio, ojo, el indicio. Ese indicio, mis doctores, también es conocido como la prueba indiciaria. O algunos doctrinantes también consagran el indicio como la prueba circunstancial. Cuando hablemos de prueba circunstancial, estamos hablando de indicio o de prueba indiciaria. Cualquiera de las tres acepciones o cualquiera de las tres expresiones son sinónimas. Prueba indiciaria, prueba circunstancial o indicio. Básicamente, mis doctores, con relación al indicio, podemos decir, es un medio de prueba, que es una construcción, y es una construcción lógico-jurídica. Es una construcción mental que hace el juez. Y las partes, lógicamente. Ellos hacen una construcción mental, allá en su razonamiento hacen construcciones lógico-jurídicas. ¿Y de qué parten esas construcciones lógico-jurídicas? Parten de lo siguiente, doctores, de la verificación plena, ojo, verificación plena de un hecho. O sea, verifico plenamente que un hecho ha existido. Y a partir, doctores, de esa verificación plena que hace el juez o las partes, que un hecho existió, se concluye la ocurrencia de otro hecho. También se puede indicar que a partir de la verificación de un hecho conocido, conozco un hecho desconocido. Entonces, en un extremo del indicio está el hecho conocido, lo que el juez conoce. Allá está en un extremo del indicio. Y en el otro extremo está el hecho desconocido. ¿Qué hay en medio del hecho desconocido y el hecho conocido? Entonces, a un extremo ustedes van a colocar gráficamente, en un extremo de la hoja, hecho conocido, y en el otro extremo de la hoja, hecho desconocido. Entonces, el indicio consiste en que a partir que el juez conoce un hecho, llega a conocer otro que desconocía anteriormente. Pero ¿qué hay en medio? ¿Qué hay en medio de ese hecho? ¿Qué hay en medio entre el hecho conocido y el hecho desconocido? Pues está un razonamiento, una construcción lógico-jurídica. Eso hay. Otros doctrinantes indican al hecho conocido como hecho indicador. Y al hecho desconocido lo conocen como hecho indicado. Vamos a ver eso más adelante. Cómo se realizan todas esas construcciones, cómo se construye un indicio. Perdón, profe, perdón. Sí, cuéntame. Mire, es que me queda aquí que el razonamiento o construcción. Y ahí me quedé, por favor. Claro, entonces, Gloria. Sí, señor. Mire, lo entendemos mejor con un ejemplo. Préndame la cámara, Gloria. Préndame la cámara. Entonces, de pronto lo vamos a entender con un ejemplo. Este es un ejemplo, yo no sé si los había colocado. Permítame, doctor, es que... Este es un ejemplo como muy burdo, muy básico, pero con ese ejemplo tratamos de comprender el indicio. Yo no sé si se los había colocado, pero bueno. Sí, señor. Doña Gloria, ¿usted tiene hijos? Señor. Sí, entonces doña Gloria tiene hijos. Doña Gloria tiene un hijo que se llama Juan. Así se va a llamar el nombre de uno de sus hijos. Juan. Resulta que doña Gloria es una mujer que es muy rumbera. Toda su vida ha sido muy rumbera. Me gusta mucho la rumba a doña Gloria.
Su hijo, doña Gloria, le dice el día viernes, mamá, me voy a una fiesta. Me voy a una fiesta. Doña Gloria le dice, ¿y dónde es la fiesta? Entonces el hijo le dice, es por allá en la zona rosa. Bueno. ¿Y a qué hora te vas, hijo? A las 8 de la noche. Me voy. Todo eso es conocido, todo eso lo sabemos, ¿cierto, doña Gloria? Usted lo está sabiendo porque lo está percibiendo por medio de sus sentidos. Señor. Llegado el día viernes y llegada a las 8 de la noche, el hijo ya está arreglado, listo, se despide de doña Gloria y se va para la fiesta. Resulta que el hijo de doña Gloria llegó a las 9 de la noche a la casa. Él se fue a las 8 y llegó a las 9 de la noche. Esos todos son hechos conocidos, lo sabemos. Doña Gloria observó cuando su hijo se fue a la fiesta a las 8 de la noche y observa cuando su hijo llega nuevamente a la casa o a la residencia a las 9 de la noche. ¿Cierto, doña Gloria? Todo eso usted lo sabe y lo conoce porque lo percibió. Pero doña Gloria va a hacer un razonamiento lógico. ¿Con base en qué? Con base en unas reglas, en este caso, en unas reglas que se denominan las reglas de la experiencia. Acuérdense que yo lo primero que dije es que Gloria es una rumbera empedernida. Gloria tiene experiencia en rumbas. Entonces, doña Gloria, aplicando sus reglas de la experiencia, ¿usted qué puede colegir o qué puede concluir con respecto a la rumba de Juan? Si se fue a las 8 de la noche y llegó a las 9. No le entiendo absolutamente nada porque me tiene apagado el micrófono, doña Gloria, y yo no sé leer los labios. Pues doctor, yo puedo decir que, pues, o cancelaron la fiesta, se aburrió, o O la rumba sencillamente... estaba mala, o no hubo rumba. Pero esos son hechos que usted desconocía y ya va a empezar como a deducirlos. El sexto sentido, o el sentido que tienen las mamás, no existe en la vida jurídica, sino claro, existe en la vida jurídica, pero con otro nombre. Se denominan reglas de la experiencia, reglas de la lógica o reglas de la ciencia. Probado está que la rumba no hubo, que no hubo rumba. Doña Gloria, ¿a usted le probaron que no hubo rumba? No. ¿O a usted le probaron que la rumba estuvo mala? No. Pero usted puede llegar a esa conclusión con base en un razonamiento que hizo teniendo en cuenta unos hechos conocidos. ¿Cuáles? Que el muchacho se alista, se va a las 8 y llega a las 9. Ese es un ejemplo básico de un indicio. ¿Ya lo entendimos un poquito mejor, doña Gloria? Sí, profesor. Sí, Listo. señor. Gracias. Vale, doña Gloria. Entonces, en eso y en ese ejercicio que hicimos con doña Gloria es la aplicación, pues lógicamente, pues en términos muy básicos, de cómo se construye un indicio. Sobre los indicios, inicialmente podemos consagrar que existen dos clases de indicios. Dos clases de indicios. El primero, un indicio necesario. Ojo, el indicio necesario. Y el indicio necesario es aquel que lleva a una única conclusión. Lleva a una única conclusión. Y el indicio contingente es aquel que apunta a varias direcciones o a varias conclusiones. En el caso de doña Gloria,
¿estaríamos hablando de un indicio necesario o estaríamos hablando de un indicio contingente? ¿De qué clase de indicio? ¿Necesario o contingente? Esto es, de la construcción lógica que hizo doña Gloria, con base en unos hechos conocidos, y que sabemos que el muchacho se fue a las 8 de la noche y llegó a las 9, ¿podemos arribar a una sola conclusión o podemos arribar a varias conclusiones? ¿Qué me dicen? A varias conclusiones. Entonces es un indicio contingente. Sí, señor. Es un indicio contingente. De hecho, yo se lo dije a doña Gloria. Doña Gloria nos lo dijo también. O no hubo rumba, o la rumba estuvo mala, o el muchacho se aburrió, o algo pasó. Pero son indicios contingentes. Podemos apuntar a varios resultados. La concepción humana. La concepción humana, doctores. Nos vamos a ubicar en el año de 1800. Si estamos ubicados en el año 1800 y hay un niño, con respecto a la concepción, ¿qué podemos indicar? Hay un niño y ese niño es hijo de A y B. ¿Qué podremos indicar con respecto a la concepción de ese niño entre A y B en el año 1800? ¿Cómo se concebían los niños en el año 1800? Hijo natural, hijo. Pues con una unión, con ese coito, porque en el año 1800 no se podía concebir un ser humano sino de esa forma. Entonces, probado está que hubo una relación sexual entre A y B, no. Pero sí existe un niño que es hijo de A y B. Entonces, ese indicio era un indicio que necesario, solo nos apuntaba a una respuesta. Pero en el año 2021 ya no. Ya ese indicio que era antes necesario ahora se convirtió en un indicio contingente, porque ahora hay muchas formas de concebir humanos. Ahora hay otros medios, lo que ustedes conocen, los medios de fecundación distintos a la cópula. La fecundación in vitro, el alquiler de vientre, no sé, miles de cosas, no vienen al tema. Pero nótese que lo que antes era un indicio necesario, ahora se convirtió en un indicio contingente. Entonces, como el abrebocas de los indicios. Dejémoslo ahí planteado. Mañana seguimos con indicios y empezamos a mirar cómo se ha logrado construir el indicio y todos los elementos del indicio y todos los pormenores del indicio. Doctores, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Perdón, profe, su merced dijo de unas sentencias que teníamos que leer. Gracias, doctor. Sí, yo se las subo, es que no tengo los números acá ahorita, más tarde me pongo a ubicarlas y yo las subo a la plataforma, y de hecho no solo a la plataforma, sino también al grupo de WhatsApp, allá también les voy a compartir las sentencias, ¿vale? Vale, doctor, gracias. Gracias. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, Bueno, doctor. gracias y un feliz resto de día. Gracias, doctor. ¿Vale? Buen día, doctor. Buen día. Gracias, doctor.